Llegaron una pregunta hace poco unas amistades y me gustaría si pudieras reexplicarla. Dicen que el conocimiento que se transmite a través de los Shur es el conocimiento del Zohar. ¿Cuál es la relación que mantiene el Zohar con la Biblia como un tema general? ¿Cuál es la correlación que hay? Con la Torá. Con la Biblia. Así es la pregunta, tal cual. La Biblia es la Torá. El Antiguo Testamento se llama la Biblia. Ya está. Es el lenguaje común de las naciones. Los judíos dicen la Torá y las otras naciones dicen la Biblia. Lo mismo. Lo que pasa es que la Torá está en hebreo. Dime. Creo que los católicos entienden Biblia con el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Cuidado. Los católicos o cristianos han añadido un Nuevo Testamento. La Biblia original es lo que recibió Moshe Rabbeinu. Lo que hayan habido añadidos. Lo que pasa es que hay que tener mucho cuidado que los añadidos no vengan a contradecir la Torah original, porque Dios no se contradice ni se desdice. Y si se dice Shabbat, no se cambia un Shabbat. En fin, para contestar a la pregunta, ¿qué es el Zohar? Es un comentario de la Torah. Nada más. Es un comentario de la Torah explicando el secreto profundo de esa Torah, parashá a parashá, sección a sección. Entonces, hay comentarios que son light y hay comentarios que son muy profundos. Eso es el Zohar. Entonces, ahí empezamos a entender en el Zohar, en el comentario parashá a parashá, sección a sección de la Torah, que son 54 secciones que se leen todo un año. Ahí empezamos a entender cómo funciona el mundo espiritual y cómo se interactúa con el mundo físico. Entonces, el Zohar explica la ciencia de los porqués. Los preceptos es la ciencia del qué. Entonces, lo que dicen los sabios es que cada palabra de la historia de la Biblia esconde secretos profundos. Y el Zohar HaKadosh dice, si solo fuera una historia, hay escenaristas de películas y de cine que escribirían una historia mucho mejor que esa. Lo que pasa que no es una historia. Es un código que esconde secretos profundos del cielo y que esconde cuál es la grandeza de la misericordia o la bondad divina. Pero hasta que no entras en su secreto profundo no lo ves. Y como una de las órdenes que tenemos de Akadosh Baruj Hu es de amarle, hasta que no has descubierto la grandeza de su misericordia, no te puedes enamorar. Y para descubrir la grandeza de su misericordia tienes que entrar en el secreto del cielo. Si no, no lo ves. Y si no lo ves, no lo puedes amar. Entonces vendría una segunda pregunta. ¿Puede una persona que lee la Biblia en español llegar a comprender los secretos que revela el Zohar? Mira, la pregunta es muy difícil. Los cabalistas dicen que no. Sin embargo, yo estoy dando mis clases en español o en castellano. Lo que pasa es que extraigo los secretos del hebreo y luego los transformo en una clase pedagógica desmenuzando un secreto que yo he descubierto en hebreo. Pero si ves las meditaciones están en nombres de Dios en hebreo, en letra hebraica, y muchas veces utilizo terminología para entender su numerología y eso te permite dar un salto a la conciencia y acceder a secretos del cielo que por la pura lógica no llegarías. Necesitas otra lógica que se llama la supralógica. Está la lógica, la superlógica de gente muy inteligente, pero la supralógica ya no tiene nada que ver con la inteligencia. Tiene que ver con una percepción del alma que es muy, muy superior a la inteligencia que conocemos, la supralógica. Para que lo entiendas bien, te voy a dar un ejemplo. Hay oleadas de vida
de lo más elemental a lo más sofisticado. Por ejemplo, el mundo mineral con respecto al mundo vegetal hay un salto de conciencia. Del mundo vegetal al mundo animal hay un salto de conciencia. Del mundo animal al mundo humano hay un salto de conciencia. Y dentro del mundo humano está el humano emocional, el humano intelectual, el humano muy inteligente, y ya es el Homo sapiens, y luego está el Homo spiritus, que ya es un hombre espiritual. El nivel de inteligencia o de suprainteligencia que tiene el hombre espiritual es tan alto con respecto al intelectual como el salto que puede haber entre el animal y el humano. El salto de conciencia. Entre el intelectual y el espiritual hay un gap, hay una distancia de conciencia tan grande como entre el vegetal y el animal o el animal y el hombre. El Zohar pretende hacerte dar ese salto de conciencia. Creo que te he contestado.